Hoy vamos a hablar de una de las figuras, yo diría, más fascinantes de la inteligencia artificial. Se llama Yann LeCun. Y es una paradoja andante, porque, es uno de los padres de la revolución del deep learning, pero al mismo tiempo es su crítico más feroz. Durante años ha sido como una voz en el desierto, una especie de isla solitaria en un campo, el de la IA, que solo pensaba en acelerar y acelerar. Y entonces, de repente, hace nada, pasó algo. Ilya Sutskever, que no es cualquiera, es cofundador de OpenAI, uno de los cerebros detrás de todo este boom que estamos viviendo, va y suelta esta bomba en público. Solo 3 palabras. Falta algo crucial. Y esa frase, fue como una onda expansiva en todo el sector. De repente se abrió la puerta a pensar de otra manera. Una grieta en el muro. Y es que fue exactamente eso, el momento en que la corriente principal, la que parecía un bloque de hormigón, empezó a dudar de sí misma. ¿Por qué fue tan importante este comentario? Pues porque era la primera vez que alguien desde dentro y desde tan arriba reconocía públicamente que el modelo dominante tenía una debilidad. Era esa grieta, esa vulnerabilidad que una persona llevaba años, pero años, señalando. Y claro, con esas palabras, la presa que contenía la opinión de todo el mundo empezó a tener fuga. Y ese hombre, claro, es Yann LeCun. El hombre la isla. Un padre fundador con su disidencia solitaria. Que quede claro. Su credibilidad es total. Es uno de los grandes pioneros de la IA moderna, de eso no hay duda, pero a la vez se convirtió en su crítico más, digamos elocuente, y durante muchísimo tiempo, el más solitario. Se mantuvo firme en sus ideas mientras todo el mundo, absolutamente todo el mundo, remaba en la dirección contraria. Él llevaba años, de verdad, R que R con lo mismo, que por mucho que hiciéramos los modelos de IA más y más grandes, eso no nos iba a llevar a la inteligencia de verdad. Mientras todo el sector estaba obsesionado con las famosas leyes de escalado, ya sabéis, la idea esta de que más grande es mejor, más datos lo solucionan todo, pues LeCun decía, ojo, que por ahí no vamos bien del todo. Y claro, muchas veces le tachaban de ser de la vieja guardia, pero él seguía en sus 13. El tamaño por sí solo no es la respuesta. Si lo vemos en una línea de tiempo, la historia se cuenta sola. Durante años, LeCun insiste, oye, que el escalado no lo es todo. Mientras tanto, la corriente principal, a lo suyo, a por modelos más grandes, más datos, más de todo. Y de repente, hace nada, un fundador de OpenAI dice básicamente lo mismo que LeCun. Y hoy, por fin, parece que el sector se ha parado a escuchar lo que este hombre llevaba diciendo desde su isla todo este tiempo. Y esto nos mete de lleno en el meollo de la cuestión. Predicción contra comprensión. Este es el gran conflicto que va a definir el futuro de la IA, el próximo capítulo. Y no es un debate técnico sin más, es un choque de filosofías, una pregunta fundamental sobre qué demonios es la inteligencia y cómo se supone que vamos a construirla. Es una auténtica batalla entre dos maneras de ver el futuro. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos la apuesta dominante, el escalado. La idea es que si creamos un modelo gigante y lo alimentamos con una cantidad absurda de datos, la inteligencia, simplemente emergerá. Y el éxito se mide así de simple. ¿Es capaz de predecir la siguiente palabra de una frase? Y en la otra esquina tenemos a LeCun, que dice, un momento, esto está incompleto. Su crítica es directa. Predecir no es lo mismo que comprender. Para él, los modelos que tenemos ahora son como aprendices superficiales. Son geniales imitando, sí, pero no entienden de verdad el mundo del que hablan. Esta analogía es perfecta. Una persona puede memorizar todos los libros de cocina que existen y aún así no saber cómo hacer un huevo revuelto. Es que lo clava. La inteligencia de verdad, la humana, no va de repetir como un loro patrones que has memorizado. Va de entender por dentro cómo funciona el mundo. Se puede tener acceso a toda la información del planeta, pero si no se tiene esa comprensión, no se sabe qué hacer cuando uno se enfrenta a algo nuevo. Y esto nos lleva a un concepto que es absolutamente clave en todo esto, lo que según LeCun les falta a los grandes modelos de lenguaje de hoy en día, un modelo del mundo. ¿Y qué es eso? Pues es esa especie de intuición que tenemos todos sobre cómo funciona la realidad, la física básica, la causa y el efecto, las intenciones de la gente. Todo eso que nos permite razonar, hacer planes y no solo reaccionar a lo que vemos. Pues LeCun argumenta que los modelos de lenguaje actuales no tienen nada de eso. Vale, pero LeCun no es de los que solo critican y ya está. No, él también propone una alternativa. Una hoja de ruta completamente diferente para construir máquinas que de verdad entiendan, no que solo predigan. El objetivo, una IA con auténtico sentido común. La pregunta del millón entonces es, si hacer los modelos más grandes no es la solución definitiva, ¿qué propone LeCun? Pues agarraos, porque su propuesta es un cambio de paradigma total. Y la idea central es esta. Él quiere que la IA aprenda a distinguir lo que es plausible de lo que es simplemente probable. Ojo a la diferencia, que es sutil pero crucial.
No se trata de adivinar la siguiente palabra más probable estadísticamente, sino de entender qué cosas tienen sentido en el mundo real y cuáles no. Y aquí es donde entra su gran propuesta, los modelos basados en energía. Para entenderlo fácil, imaginemos que es como una puntuación de sentido común. El sistema aprende a darle baja energía a las cosas que encajan con la realidad. Por ejemplo, un perro persiguiendo una pelota, eso es plausible, tiene sentido, baja energía. Pero una taza cayendo hacia arriba, eso es imposible, absurdo, pues a eso le da alta energía. Es en el fondo una forma muy ingeniosa de enseñar a las máquinas a diferenciar lo que tiene lógica de lo que es un disparate. Y es que, como dice el propio LeCun, los modelos actuales no tienen sentido común porque no tienen un modelo del mundo. Es exactamente por eso que un modelo de lenguaje puede escribirte un poema precioso sobre una taza que cae hacia el cielo, porque no tiene ese anclaje con la realidad. Para él solo son patrones de palabras, le da igual la correlación estadística que la coherencia con las leyes de la física. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque este debate va mucho más allá de lo técnico. Esto no es solo una discusión de ingenieros. Tiene unas implicaciones gigantescas para el futuro, para cómo vamos a desarrollar la IA, quién va a tener el control y, en definitiva, qué papel va a jugar en nuestra sociedad. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado, la narrativa dominante, muy de Silicon Valley, que está súper enfocada en el riesgo, el control, el miedo a la superinteligencia. ¿Y eso a qué lleva? A laboratorios cada vez más cerrados, más secretos y a un poder muy centralizado. Y por otro lado está LeCun, que advierte contra lo que él llama el catastrofismo de la IA. Él defiende justo lo contrario, ciencia abierta, compartir el conocimiento y democratizar la tecnología. Es que esta frase lo resume todo. Mientras unos tienen pánico a una inteligencia artificial que se descontrole, LeCun tiene pánico a la complacencia intelectual. O sea, para la corriente principal, el gran peligro es una IA que se nos vaya de las manos. Para LeCun, el peligro real es quedarnos estancados, creernos que ya lo sabemos todo con los modelos actuales y dejar de hacernos las preguntas importantes sobre qué es la inteligencia de verdad. Y así es como, poco a poco, cerramos el círculo. La isla de Yann LeCun ya no está tan solitaria. Parece que el resto del mundo, después de años y años navegando en otra dirección, por fin está girando el timón. Están empezando a poner rumbo hacia esas ideas que él se negó a abandonar. Su insistencia, al final, está empezando a dar sus frutos. Y cerramos con esta reflexión final que es muy potente. El futuro de la inteligencia puede depender menos de la predicción que de la imaginación. Quizás el siguiente gran salto no sea ser un poco mejores prediciendo lo que ya conocemos, sino tener la capacidad de imaginar lo que todavía no existe. Y si lo pensamos bien, ¿qué es la imaginación? En el fondo, es tener un modelo del mundo tan bueno, tan completo, que te permite simular futuros, jugar con las posibilidades. Y eso, sin duda, nos deja pensando en qué significa realmente ser inteligente.